Hola, bienvenido, bienvenida al segundo episodio de este podcast Un Café con Chili. La verdad es que ayer luego de subir el primer episodio me quedé pensando que dije el nombre que le iba a poner, pero no dije por qué. Y me parece algo entretenido de ser contado también. Bueno, el nombre nace en primer lugar porque a mí me encanta el café. De hecho, ahora tengo un café preparado aquí para hacer el podcast. Pero también porque me gustaría que las personas que escuchen el podcast se sentaran con un cafecito y se pongan a pensar en lo que voy diciendo. Aunque sean pura estupidez de repente, algo puede hacer pensar y al menos a mí cuando veo un video o escucho algún podcast, la forma ideal de hacerlo para mí es con un cafecito ahí concentrado para poner de verdad atención en lo que se está diciendo. Y bueno, lo segundo tiene que ver con Chili, que es el apodo que tengo yo, que nace de una historia de hace mucho tiempo, la verdad, de cuando era chico, que aproximadamente en cuarto básico sería, me gustaba una compañera de curso que era de apellido Willy. Y en ese tiempo estaba de moda el pingüinito de dibujos animados que se llamaba Chili Willy. Así que para hacer la pareja ahí de Chili Willy yo quedé como Chili. Y es un apodo que me ha acompañado hasta el día de hoy cuando ya tengo 27 años. Pero la verdad es que es un apodo que me gusta y no tengo roto el corazón por si acaso, así que está todo bien. Pero bueno, esa era la explicación más o menos de por qué decidí ponerle ese nombre. Primero porque me gusta el café y luego porque Chili es mi apodo y la verdad es que hay gente que incluso me conoce por mi apodo y no por mi nombre verdadero. Pero eso, la verdad, no importa mucho. Y bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy lo planteé en forma de pregunta más que nada, que parte con la interrogante de ¿quién quieres ser en la vida? Para mí esa es una pregunta que todos nos deberíamos hacer en algún momento, porque si bien es cierto que nuestro pasado define en gran medida la persona que somos hoy, porque está lo que nos inculcaron desde chicos, la enseñanza que nos dieron nuestros padres, las creencias que nos fueron insertando en la mente, en el colegio, en los diferentes grupos de los cuales formamos partes, en los deportes que practicamos y así las personas con las que nos fuimos relacionando a lo largo de nuestra vida. De cierta forma vamos a estar influenciados sí o sí por todo eso. O sea, la persona que somos hoy no depende 100% de nosotros. De hecho, puede ser que la mayor parte de lo que somos a día de hoy sea debido a influencias del entorno, ya sean temas de personas que nos rodearon o también de estímulos a los que nos vimos sometidos desde chicos. Por ejemplo, los dibujos animados que vimos, las películas que vimos desde chicos, ciertas situaciones traumáticas que pudimos haber vivido, son cosas que nos van a marcar de por vida. Y que a día de hoy, como digo, eso forma parte de lo que somos como personas. Pero eso al final viene a darle forma a lo que somos hoy como personas. O sea, ¿cómo soy hoy? Y la pregunta con la que empecé aquí es ¿quién quieres ser en la vida? O sea, esto se traduce en cómo quiero ser. Y nos vamos a poder dar cuenta de que haciendo un ejercicio de introspección, conociéndonos primero de saber cuáles son nuestras características que tenemos a día de hoy, las fortalezas, las debilidades que podamos tener, eso van a definir cómo somos. Pero de ahí al cómo queremos ser va a haber una brecha. Y esa brecha es la que siento que nos va a tomar toda una vida en tratar de sellarla. O sea, de llegar a ese cómo queremos ser. Y puede ser que a lo largo de la vida ni siquiera lleguemos a ese punto ideal de persona que nos gustaría. Pero para mí, ese viaje es el que merece la pena de ser recorrido. Día a día, tratar de esforzarse un poco por acercarnos a esa versión ideal que nosotros imaginamos de nosotros mismos. Y aquí quiero poner un par de ejemplos, porque esto no se traduce solamente en cosas que queramos hacer o en fortalezas, debilidades, habilidades que podamos tener, sino que también se trata de valores o de patrones de conducta que nos gustaría instaurar en nosotros, que nos gustaría seguir. Voy a poner como ejemplo aquí productor musical. Pongamos que tú quieres ser productor musical, no tienes idea de música, va a tener que saber qué sabe un productor musical que sea bueno. O sea, probablemente va a tener que aprender un poco de teoría musical, va a tener que aprender cómo usar un programa para producir música, va a tener que aprender un poco a tocar un instrumento para tener nociones básicas porque no va a llegar y salir una melodía buena así de la nada. Y todas esas cosas van a ser tu brecha. O sea, va a identificar esa habilidad, esos conocimientos que necesitas para convertirte en productor musical que es quien quieres ser. Podríamos ponernos también en el caso de un profesor. El profesor probablemente va a tener que aprender cómo conectar con los estudiantes, cómo poder transmitirle de mejor manera sus conocimientos y aparte cómo incentivar a las personas a que tengan un comportamiento adecuado. Porque al final un profesor no solamente es traspasar conocimientos, sino que
muchas veces se termina transformando en un modelo a seguir para los alumnos. Entonces el profesor, la profesora, es ideal que se pregunte qué imagen quiere darle a esas personas, qué influencia, cómo quiere impactar en sus vidas. Porque hay profesores que nos marcan de por vida. Yo estoy seguro que tú tendrás algún profesor que hasta día de hoy recuerdas, que probablemente ni siquiera por las cosas que te enseñó, sino por cómo te hacía sentir o las creencias que te intentó impulsar, cómo a través de su ejemplo te inspiraba a vivir de una cierta forma. Luego tenemos el caso de un deportista, por ejemplo. Si quieres ser un deportista profesional, o ni siquiera profesional, simplemente te interesa un deporte y quieres ser mejor en ese deporte, vas a necesitar identificar qué habilidades, qué cualidades físicas, técnicas necesitas para ser ese deportista que te gustaría ser. Y luego dedicarte a trabajar todas esas características mediante entrenamiento, práctica y error y así hasta que logres acercarte cada vez más a esa versión ideal. Y luego tengamos el caso, aquí pongo el ejemplo de lo que me llama la atención a mí, que es ser comunicador, de poder llegar a la gente con ideas, de poder generar un cambio en una vida con una idea. Es algo que me parece poderoso, algo que me llama mucho la atención, porque aparte, cuando he visto videos, cuando me pongo ideas o leo ideas a través de libros, esas ideas generan cambio en nosotros. O sea, nos moldean como personas. Y algo que me parece fascinante, como a través de una simple idea podemos ver cambios tan significativos en nuestras vidas. Pero como dije, esto no se trata solamente de habilidades ni de capacidades técnicas o aprender a usar programas. No tiene solamente que ver con eso. Porque a lo que yo voy aquí es que es importante que nos formemos una imagen completa de cómo nos gustaría ser. O sea, tenemos que también tomar en cuenta el tema de valores. O sea, a ver, mi versión ideal, ¿cómo se comportaría? ¿Diría la verdad? ¿Actuaría con justicia? ¿Trataría de ser empático? ¿Le gustaría generar buena vibra en las demás personas? ¿O quiere ser una persona amargada que destaque las cosas negativas, que no sea justo, que robe? ¿Qué características, qué valores te gustaría tener como persona? Eso para mí puede ser incluso más importante que el tema de habilidades o capacidades técnicas en algún área determinada, porque los valores son cosas que aplicamos en el día a día, en nuestra interacción con otras personas y también cómo interactuamos cuando estamos solos. O sea, esos valores van a determinar ciertos patrones de conductas que son los que llevaría a nuestra versión ideal. Y tener esa versión ideal en mente, al menos yo lo veo muy útil en la vida porque así podemos comparar con algo los comportamientos que tenemos a día de hoy y ver si esos comportamientos son los más adecuados o si de alguna u otra forma nos están perjudicando. Una idea que me parece muy interesante de tener en mente es que sería lamentable que lleguemos a viejos o que llegues a viejo o vieja y te des cuenta que viviste por debajo de tus capacidades. O sea, que eras capaz de mucho más. Que te vas con un potencial inmenso que pudiste haberle aportado a la gente, aportado al mundo, aportado a un propósito y que se va contigo. O sea, cosas que pudiste haber creado que nunca creaste, cosas que pudiste haber dicho que nunca dijiste, impactos positivos que pudiste haber generado en otras personas y que por miedo, por vergüenza o simplemente por dejación no lo hiciste. ¿Cuántas cosas maravillosas se irán a la tumba, como se dice, sin ser manifestadas acá en la realidad? Simplemente porque las personas dejan de lado su potencial, se dejan llevar más por la rutina y se olvidan de esas cosas que de verdad les mueven y se olvidan también de que son capaces de mucho más de lo que creen. Es un temazo para mí, ya es algo que de verdad me motiva el poder tratar de hacer las cosas que quiero a día de hoy, no llegar a viejo o vieja o al momento en que me vea en una situación crítica de vida o muerte para recién ahí ponerme a pensar en lo que me gustaría dejar en este mundo, o el legado entre comillas que me gustaría dejar en las personas que me rodean. Creo que en el día a día es donde hay que poner el foco, en todo ese proceso, en el viaje, como dije en un principio, de llegar a ser esa persona que queremos ser. Esta idea de tener claro quién queremos llegar a ser, también como dije, no significa que sí o sí vamos a llegar a esa versión. Lo mismo pasa con las metas, con las cosas que nos propongamos en la vida. No necesariamente vamos a llegar a eso, pero el tener claro hacia dónde apuntar nos va marcando el camino. También reconocer cuando nos estamos desviando
cuando hay que rectificar porque cometimos una equivocación o estamos siguiendo un camino totalmente distinto al que nos gustaría y al que fijamos con conciencia que nos gustaría seguir, porque no se trata tampoco de seguir cualquier camino que nos venga a imponer otra persona, sino que lo ideal es seguir un camino que de verdad nos motive a nosotros y que nazca de los cambios que queremos ver en el mundo. Para mí esa es una idea que puede sonar egocéntrica porque somos un ser pequeñísimo, pero aún siendo seres pequeñísimos, podemos generar un impacto en el mundo, entendiendo que impactar positivamente en una persona, hacerle ver las cosas de una forma distinta, ya es estar generando un cambio en el mundo, porque eso es exponencial. Esa persona en la que podemos generar un cambio, aunque sea una sola, ese cambio se va a ver reflejado en la forma en que interactúa con las personas en el día a día, con sus familiares, con sus amigos. A la vez, esos familiares, esos amigos se van a ver influenciados, entonces después van a seguir propagando esa cadena. Por lo tanto, si nosotros somos el tipo de ejemplo que nos gustaría ver, eso sí o sí va a terminar impactando en el mundo de una u otra forma y en mayor o en menor medida. Y no hay que menospreciar esos pequeños impactos que podemos hacer. Porque como digo, eso es exponencial. Y cambiar a una sola persona puede significar que esa persona al día de mañana, si llega a una posición de poder, por ejemplo, va a poder transmitir esos cambios a más personas. Y vamos a poder hacer entre todos de este mundo un lugar mejor. Es una idea que a mí me gusta mucho. El pensar que, aun siendo seres insignificantes, prácticamente, podemos generar cosas interesantes. Y que aun siendo insignificantes tenemos el potencial para hacer cosas que valgan la pena en el tiempo que tengamos acá con vida. Y ya para ir cerrando un poco la idea de este video, la idea que quería transmitir, tengo aquí una pregunta que dice: ¿qué estás reforzando con las decisiones que tomas en el día a día? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, nos vemos enfrentados a muchas situaciones donde tenemos que tomar decisiones. Si no tenemos una rutina establecida de antemano, por ejemplo en la noche anterior, decir qué vamos a hacer en el día, son incluso más las decisiones que vamos a tener que tomar. Y esas decisiones que vamos tomando son los que definen la versión que estamos alimentando de nosotros mismos. Por ejemplo, pasa una persona, me mira con sonrisa. Tú puedes decidir ignorarla o puedes decidir darle un saludo y que se contagie esa buena vibra. Como entre los dos aumentar la energía de este mundo, pongámonos ya en un plano más esotérico, así de ese tipo. Pero creo que cuando nosotros devolvemos esa buena energía, o somos nosotros los que vamos por la vida sonriendo y tratar de, mediante un saludo, mediante una sonrisa, generar una reacción en otra persona, una reacción positiva, ese tipo de decisiones pequeñas ya estamos generando un impacto. Luego también está el tema de, por ejemplo, qué alimentos vas a ingerir. Tienes la opción de tomar agua o tomarte una bebida. Tú sabes que la bebida puede hacerte mucho más daño que el agua y que de hecho no te va a hidratar tan bien como el agua. Así que mediante esa decisión tú estás alimentando una versión más o menos saludable de ti mismo. Lo mismo cuando vas a comer. Puedes elegir comer alimentos nutritivos o alimentos chatarra. ¿Qué versión de ti está alimentando mediante esa decisión? Lo mismo, una versión saludable y una versión que no lo va a hacer tanto. Decidir si pongamos en el caso de una persona que está en una relación, tiene la opción de decidir si serle infiel a su pareja o tomar la decisión de ser 100% leal a esa persona. ¿Qué versión de ella misma o de él mismo estaría alimentando con ese tipo de decisiones? Y así nos vamos a ver enfrentados en el día a día a un montón de decisiones de carácter moral que tienen que ver ya con otras personas, pero también que pueden tener que ver con nosotros mismos. Y son esas decisiones las que le van dando forma a la persona que somos. Y tenemos que también considerar el hecho de que las decisiones que tomemos el día de hoy van a ser más fácil el día de mañana. Si hoy día decido actuar de buena forma, mañana va a ser mucho más fácil actuar de buena forma. Pongámonos en el caso del entrenamiento. Quieres empezar a entrenar. Hoy día tienes mucha pereza. Despertaste con una paja tremenda. No quieres ni moverte, ojalá. Por ti estarías todo el día acostado. Tienes la opción de salir a caminar o de moverte, aunque sea 5 minutos. Una decisión así simple. Si decides hacerlo, va a estar reforzando una versión tuya que, a pesar de que no tenga ganas, aún así va a hacer actividad física porque es algo que se propuso y porque sabe que es bueno para sí mismo. Ahora, si decides no hacerlo, mañana te va a ser todavía más difícil poder implementar ese hábito. Y así
con las decisiones que tomamos en el día a día vamos facilitando o dificultando las acciones del día de mañana. Es por eso que lo mejor es que el día de hoy comprometerse siempre a tratar de actuar desde nuestra mejor versión. Desde cómo nos gustaría ser. Preguntarnos, ya, ese tipo de persona que me gustaría ser a futuro, el día de mañana. ¿Qué decisión tomaría frente a la situación en la que estoy ahora? ¿Comería el dulce o comería la fruta? ¿Tomaría el agua? ¿Tomaría la bebida? ¿Se quedaría durmiendo porque mañana tiene que ir a trabajar? ¿O va a salir de fiesta y mañana va a andar cansado, ahí de mala gana y todo eso que sabemos que pasa cuando se trasnocha un poco? ¿Le va a decir las cosas que siente a tus seres queridos o te las va a guardar? ¿Va a sonreírle a la vida o va a decidir ir amargado? ¿Va a dejar que un problema te eche a perder todo un día? ¿O ya va a aceptar que tuviste ese problema y que aún así va a poner tu mejor actitud para lo que queda de día? Son ese tipo de decisiones las que le van dando forma a nuestro carácter, que al final se termina transformando en nuestra personalidad. Como dije en el principio casi del video, nuestro pasado nos define de muchas formas. En las cosas que hemos vivido, las cosas que nos han inculcado, son cosas que nos definen y que seguramente nos van a acompañar mucho tiempo. Pero ahora que ya uno es más adulto, siento que también es una responsabilidad asumir que por más que el pasado me haya terminado de cierta forma, yo soy capaz de generar un cambio. Puedo elegir ser de otra forma. Para mí eso ya es parte de crecer. No podemos quedarnos en el victimismo de no, yo pasé por esto, viví esta situación, así que por lo tanto soy así nomás. No voy a cambiar nada. Eso para mí es una actitud bastante inmadura de enfrentar la vida. De hecho es quedarse como siendo un niño todavía. Un adolescente. Como un adolescente que siente que tienen que aceptarlo tal como es, sin necesidad de cambiar nada. Cuando en realidad puede que tenga ciertas faltas, ciertas cosas que podría mejorar. Y ahora que uno es más consciente, puede identificarlos y trabajar en eso. No quedarse simplemente con lo que uno es. Para mí, la vida es un proceso de constante crecimiento. Pero para poder saber que estamos creciendo tenemos que tener un parámetro. Y ahí es donde entra este tema de la versión ideal o de las metas que nos podríamos proponer en la vida. Para mí es el sentido principal que tiene el fijarse metas y el saber lo que queremos llegar a ser. Determinar qué camino tenemos que seguir. No tanto de ponernos ansiosos por llegar a eso. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que se haya entendido un poco las ideas que quería transmitir. Que te hayan servido. Y que le encuentres un uso práctico en tu vida. O que por lo menos te haga reflexionar un poco en la forma en la que estás viviendo. O si hay cosas que te gustaría cambiar de ti. Nunca es tarde para eso. Siempre es un buen momento para tomar alguna acción de mejora. Y bueno, me despido. Nos vemos en una próxima si la vida lo permite.